Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Tenemos a Farideh Raful. Farideh es diputada y ha estado muy pendiente de lo que ocurre alrededor de Punta Catalina. Así es. Ha hecho algunas denuncias que incluso le costaron algún debate en el Congreso. Vamos a compartir de inmediato una decisión que quisiera saber después si a Farideh le tomó por sorpresa. Fue la decisión del Poder Ejecutivo de integrar una comisión para investigar el proceso de licitación de Planta Punta Catalina. Veamos esta historia que la hizo Patricia Dipré. Mediante el decreto 6-17, el gobierno dominicano dispuso que se investigue y evalúe a fondo si en el proyecto energético Punta Catalina hubo soborno a propósito de que la empresa brasileña Odebrecht es vinculada en varios países a casos de corrupción. En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que es prioridad nacional que se ofrezcan detalles de la investigación a la brevedad posible, al margen de la que lleva el Ministerio Público sobre el mismo caso. Tomamos esta decisión teniendo en cuenta que esta obra es la inversión de mayor monto realizada en el país en los últimos años. De su lado, el consultor del Poder Ejecutivo dijo que la urgencia de la investigación es porque la ambiciosa construcción de Punta Catalina es responsabilidad del propio gobierno. Que esta investigación en nada limita o condiciona las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público en relación con la empresa Odebrecht en la República Dominicana, las cuales seguirán su curso normal con total independencia y sin interferencia por parte del gobierno dominicano. La comisión está integrada por Monseñor Agripino Núñez Collado, representante de la Iglesia Católica, Reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico, y los representantes de la sociedad civil y empresarios, Pedro Brache, José Luis Corripio, Gabriel del Río, Servio Tulio Castaños, Percio Maldonado, Celso Marrancini, César Sánchez y el economista Jaime Aristi Escuder. Previo a este pronunciamiento, miembros de grupos civiles acudieron a la Dirección General de Compras y Contrataciones para exigir que todos los contratos con la empresa Odebrecht sean inhabilitados hasta tanto culminen las investigaciones. Patricia Dipré, NCDN. Bueno, Farideh, quisiera saber si te tomó por sorpresa la integración de esta comisión por parte del Ejecutivo, que está diciendo, oye, tengo esta preocupación, vamos a dejar que sea una comisión de notables que lo dirima. Y bueno, sí, ¿qué validez le ves? ¿Qué crees que supone esto para el proceso? Mira, yo pienso que a esta comisión hay que darle, con este decreto, o sea, hay que verlo desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista es que el gobierno manda una señal de que la presión internacional acerca del caso de Odebrecht, sobre todo de Punta Catalina, más la que se ha generado en la ciudadanía, les está llegando al Palacio Nacional. Y por eso crean esta comisión para tratar de manifestar una supuesta intención de que quieren transparencia respecto a este proyecto que ha sido cuestionado desde sus inicios y que nosotros, incluso de la Cámara de Diputados, como muchas personas recordarán, cuestionamos doblemente porque se estaba pidiendo un financiamiento extra después de que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil se viera imposibilitado de poder financiar por los casos y los escándalos de corrupción. En segundo lugar, una comisión de notables o de personas notorias, algunos más notables que otras, que tienen intereses en muchas partes con este tema de Punta Catalina, dentro de los 10 miembros, que tampoco fueron consultados y que ayer veíamos cómo parte de esas personas designadas decían, yo no sé si todavía puedo ocupar ese cargo para poder hacer el levantamiento. En tercer lugar, veía al ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, en las redes sociales diciendo que esta comisión se había conformado con la finalidad de que los documentos de la licitación que dio como ganador a Odebrecht para el proyecto de la termoeléctrica de Punta Catalina fueran llevados a la sociedad. Y yo le comentaba también en las redes sociales que no hay que crear una comisión para eso. Nosotros tenemos la ley de libre acceso a la información pública que nos da el derecho y la prerrogativa a cualquier ciudadano del país de solicitarla y que las instituciones no la den. De hecho, nosotros, no solamente como congresistas, sino como ciudadanas, le solicitamos el día 15 de diciembre esa información a la CDE. El 27 de diciembre nos respondieron con una negativa y el 5 de enero, pensaba yo que era el 30 de diciembre, el 5 de enero, enviamos un acto de algo así, emplazando a la CDE para que en un plazo de 15 días, como dice la ley, los documentos no sean entregados. O sea que esto es, para mí que, bueno, todavía no se ha vencido, falta el día 20. ¿Qué tú el le día estabas 20, pidiendo? todos los documentos de licitación. ¿Y qué argumentó la respuesta de que te la negaron? La respuesta del 27 de diciembre ¿Cuál que argumento? recibimos
de que había especificaciones que ellos no podían darnos porque eran temas confidenciales, y mi respuesta dentro de la reiteración a través de acto alguacil fue: no hay nada confidencial a menos que haya un decreto presidencial que prohíba el dar esa información y lo clasifique, y usted me tiene que entregar ese decreto, no es decírmelo. En segundo lugar, ellos planteaban también que había especificaciones que ellos no estaban entendiendo. Se les reiteramos y se las especificamos un poquito más. Pero estamos esperando que se vence el plazo el día 20. O sea, que lo que hace esta comisión, aparte de los 3 elementos que le he mencionado, hay uno muy grave. Es desconocer la facultad legal que tiene el Ministerio Público. No tiene que haber una comisión para investigar absolutamente nada. Una atribución de la Procuraduría General de la República. Una atribución del Ministerio Público. Tú estás hablando del único contrato vigente que tiene esa compañía en la República Dominicana, con el proyecto más millonario, en base al cual el Estado Dominicano, hasta final de año, cerrado el año y casi la legislatura, estaba todavía pidiéndole financiamiento al Congreso Nacional, incluso después de haberse conocido la noticia donde los propios ejecutivos de Odebrecht dicen que han entregado por soborno 92 millones de dólares o quizás más a funcionarios públicos. Pero fíjate, Farideh, que antes de ayer el procurador Alain Rodríguez dice que está contemplando la posibilidad de que nuevos contratos no se comiencen a ejecutar, pero nunca menciona los que están ya funcionando. Es que hay uno solamente funcionando. Él tiene la facultad. Entonces, de tomar cuando él habla de medidas nuevos, descarta el que está en Punta Correcto, Catalina. Incluso en la rueda de prensa, no sé si recordarán que tuve la oportunidad de verla en vivo, periodistas le dijeron: ¿y qué pasa con el que está vigente? ¿Qué va a suceder? Y él no tuvo respuesta para eso. Por eso el gobierno se adelanta antes de su rueda de prensa a dar a esta comisión como una forma de buscar un elemento que diga: bueno, no podemos suspenderlo porque vamos a investigar por nuestro lado. Pero posiblemente el documento que te negaron a la solicitud, ejerciendo tus derechos, documentos, ¿se vaya a conocer ahora por la comisión? Bueno, quizás sí, yo espero que me lo entreguen todos los documentos. Nosotros hicimos un desglose de todos los documentos que se conocieron para hacer esa licitación, desde los contratos, las actas de asamblea, los registros, todo, absolutamente todo. A lo mejor la comisión tenga acceso a eso. ¿Esos documentos están depositados en el Parlamento, en el Congreso? No todos están, no todos están. Están la mayoría en la CDE, que fue la empresa que en nombre del Estado firmó incluso los pliegos de condiciones de esa licitación, que sí fue aprobada por el Congreso Nacional. Entonces tú dices: bueno, si hubo soborno y tú me estás diciendo hay una presunción, yo no estoy diciendo que quizás hay un cuestionamiento válido, es lo primero con Odebrecht, y con sobre todo el caso de Punta Catalina. Todo lo que tocó Odebrecht estaba bajo cuestionamiento ahora en el mundo entero. Tú me dices 92 millones de dólares, ¿y cómo puede ser que para el proyecto más millonario firmado por el Estado Dominicano de más de 1.900 millones de dólares, ese no tuviera ningún tipo de situación con los sobornos? Sobornos que debieron llegar también al Congreso Nacional para la aprobación expedita de este contrato millonario que en su momento, recuerdo, y hay que hacer memoria, la exdiputada Minuta Baren Mirabal denunció en los medios de comunicación sin que nadie se hiciera eco de esa denuncia. Yo la entrevisté, ella decía que de ahí iba a salir el dinero de la que iba a ser peor que el caso de los tucanos. Ella dijo: va a ser peor que el caso de los tucanos y va a salir el dinero de la reelección. Decía, y ahí está. Y ella decía que iba a ser peor. Claro, y ahí estamos todavía pidiendo financiamiento. Eso es lo que yo digo, porque por ejemplo, para que ustedes vean, el gobierno dominicano solicita en octubre pasado la colocación de 600 millones de dólares para financiar Punta Catalina en el mercado internacional, con el argumento de que el Bandés ya no le va a poder prestar ese dinero. Ellos dicen: por cuestiones financieras. No financieras, hay un escándalo de corrupción en Brasil que se está investigando y el Banco Nacional de Desarrollo está involucrado con todos los escándalos de corrupción. Lo planteamos en el Congreso, se lo planteamos al ministro de Hacienda, se lo planteamos al vicepresidente de la CDE, pero ellos solicitaron, y todo lo que viene del Poder Ejecutivo en el Congreso es aprobado mecánicamente. Y hubo un rechazo a la solicitud nuestra de que se auditara primero Punta Catalina, porque el propio vicepresidente de la CDE nos dijo en la Comisión de Hacienda que él no sabía cuánto iba a costar Punta Catalina. Incluso nos reconoció que habían sacado dinero del subsidio eléctrico para transferirlo a Punta Catalina sin haber pasado por el Congreso Nacional. O sea, violando la Constitución de la República, violando la Ley de Crédito Público. Y ahí no pasó nada. Y la denuncia, eso está grabado, está en un acta, consta en acta en el Congreso Nacional. Ellos lo dicen, nosotros lo decimos, bueno, pero aquí hay una violación a la ley. ¿Qué sucede en diciembre? En diciembre el gobierno dominicano, 15, 14 días antes de que se agote el presupuesto del 2016, el 31 de enero, solicita también al Congreso Nacional 4.000 millones de pesos para supuestamente Punta Catalina. Préstamos, bonos. A partir de, de bonos. Para bonos. O sea, a pesar de los 600 millones. Para complementar el presupuesto que había enviado para que se aprobara. Pero tú sabes qué, mentira.
ese dinero ya estaba gastado. Esa era parte del dinero que ellos habían sacado del subsidio y lo habían transferido a Punta Catalina, y era una forma de ellos tapar la ilegalidad que habían asumido públicamente ante el Congreso. Y el Congreso lo aprobó y le tapó la ilegalidad. Pero lo más grave de todo esto es que esos 600 millones de dólares que aprobó el Congreso Nacional a solicitud del Poder Ejecutivo no van a poder colocarse en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de inversión en todo lo que tenga que ver con plantas de carbón a partir del Acuerdo de París. ¿Y de dónde va a salir el financiamiento de Punta Catalina? Bichara dice, bueno, yo tengo un pool de bancos que me tienen que dar todavía casi 200 millones de dólares el primer trimestre del año, y como me dijo un economista del gobierno en un programa de televisión, que lo pueden buscar, saldrá el presupuesto nacional de este que aprobamos en el 2017. ¿Hay una partida en el presupuesto? No. No hay partida. No, se hacen transferencias ilegales sin pasar por el Congreso. Vamos a ver al presidente de la República, que Sí. explicaba un poco a finales del año pasado de dónde iba a salir el dinero, explicaba un poco el cambio de modalidad, ya que Bandex había parado los desembolsos. Veamos lo que dijo el presidente. Mire, antes de la crisis política de Brasil, la República Dominicana tenía una cantidad de proyectos que estaban depositados y aprobados en el banco, en el BNDES, y ellos nos dijeron que iban a hacer una excepción con una cantidad de los créditos de República Dominicana en la región. En total sumaban cerca de $1.000 millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hizo el financiamiento para Catalina, se aprobaron 2 créditos. Un crédito con un pool de bancos encabezado por un banco italiano y el crédito de BNDES. Ambos créditos fueron coordinados, no sé por qué razón, que establecían que por cada dólar que soltara el BNDES, el pool de banco italiano soltaba uno también. Como se presentó ese problema en Brasil, que no hubo desembolso del crédito, para nosotros poder tener acceso al financiamiento de Italia, teníamos que nosotros que buscar recursos y aportar recursos nuestros para que Italia aportara el resto. Ha llegado el momento ya que nosotros no podemos seguir esperando, porque nosotros necesitamos terminar a Catalina. Y por eso nosotros lo que hemos pedido al Congreso es que este crédito que está aprobado en el Congreso de Brasil sea sustituido por una emisión de bonos, incluso por una cantidad menor que la que está aprobada. Porque nosotros mandamos que nos autorizaran a emitir 600 millones y el crédito que está aprobado es 654. Nosotros queremos terminar a Catalina el año que viene, por muchas razones, porque va a parar la sangría que hay de recursos para subsidiar el sector eléctrico una vez que Catalina entre al servicio. Y por eso es que queremos hacer esto. Aquí no se está incrementando ninguna deuda, se está cambiando una fuente de deuda por otra fuente. En vez de tener la fuente de Brasil para el financiamiento que se aprobó, lo vamos a sustituir por esta fuente del mercado financiero internacional. Nosotros queremos que por un tiempo determinado Catalina juegue un papel aquí en la República Dominicana en el sector eléctrico, y nosotros nos queremos quedar por lo menos con el 51% de las acciones, aunque en el futuro puedan ser colocadas también en el mercado. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, que la corrupción podría alejar inversiones existentes y que podrían venir. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Bueno, hay varios aspectos de lo que dice el presidente de la República. Uno de los aspectos que te vi en el Congreso Nacional, que fue en parte de la polémica, es el que tiene que ver con la deuda que se está contratando ahora para Punta Catalina. O sea, la emisión de bonos, todos los nuevos mecanismos. El presidente dice, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es sustituir una deuda, es un proceso de sustitución. A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, ya que ha cuestionado el proceso, claro, ¿por qué no es una sustitución? ¿Por qué no lo consideras? ¿O qué de malo tiene? Porque él lo dice, pareciera razonable. Yo le comentaba al ministro de Hacienda cuando fueron al Congreso, cuando planteaba lo mismo que dice el presidente de la República, de que era una sustitución, y le decía, bueno, cuando llevaron la solicitud de la aprobación de los 600 millones de dólares, ellos fueron entrevistados por la Comisión de Hacienda a la que pertenezco, y él decía, es una sustitución. Y yo le decía, bueno, es que en términos literales no puede ser una sustitución, algo que tenga condiciones distintas
a la que tenías anteriormente. O sea, estamos hablando de que esta emisión o colocación de bonos en el mercado internacional tiene gastos transaccionales que aumentan la cantidad de dinero que el Estado Dominicano va a pagar, tiene intereses distintos a lo que el Estado Dominicano había contratado con el Banco Nacional de Desarrollo, que era uno de los elementos por los que supuestamente se había contratado con Odebrecht. Que eran blandos. Claro. Y además tiene garantías que tiene que cumplir el Estado Dominicano en base a esa nueva emisión o colocación de bonos en el mercado internacional. Pero aparte de eso, tú tienes un contrato, que era lo que nosotros decíamos en ese momento en el Congreso, tienes un contrato que no ha sido rescindido por el Estado Dominicano ante el incumplimiento, supuesto incumplimiento del Banco Nacional de Desarrollo, y eso conlleva, según una cláusula, creo que era la cláusula número 6 de ese contrato, que nos permitimos leer con nuestro equipo de técnicos, conlleva también una indemnización que tendría que pagar el Estado si rescinde ese contrato. Entonces, ¿quién le ha explicado eso? A los ciudadanos que pagan sus impuestos, decirle, mira, esa sustitución te va a salir por 140 millones de dólares más. ¿Por qué? Por esto. ¿Se lo han explicado? No. Entonces no me hablen de sustitución. Es una colocación de bonos en el mercado internacional que implica una nueva deuda para el Estado Dominicano. Y eso... ¿Tienes el monto claro de cuánto sería el incremento? Ahora no recuerdo con precisión y no lo tengo aquí, pero yo lo planteé en ese momento en el Congreso. Creo que eran 140 millones. Yo soy 140 millones de dólares. Sí, yo lo tenía bastante anotado, pero no quiero decirlo, te lo puedo mandar ahorita, porque incluso lo planteamos en una de las locuciones que hicimos en el Congreso Nacional, porque fue calculado y se lo preguntamos hacia el ministro y el ministro nos dijo que era eso o nada. ¿Y se aprobó el préstamo de los 600 millones? Sí, claro. Todo lo que viene del Poder Ejecutivo es aprobado en el Congreso. Cuando te dicen que es eso o nada, el gobierno te está diciendo, bueno, aquí no hay opciones, ¿es Punta Catalina o...? Correcto. Visto esto y visto los cuestionamientos que estás haciendo, ¿qué posibilidad tiene el gobierno dominicano? ¿Consideras que tiene? O sea, ¿qué puerta le quedaría en virtud de que ya se involucró en un proceso en que ha gastado mucho dinero, ha gastado de energías? ¿Qué salidas tendrían de no seguir para adelante? Mira, lo primero es que desde el punto de vista, hay dos puntos de vista, técnico y legal. Desde el punto de vista legal, ese contrato debe ser suspendido hasta que terminen las investigaciones que debe dirigir el Ministerio Público. Ninguna comisión es válida para eso. Primero porque es una falta de respeto al Ministerio Público, a la institucionalidad del país, que es algo que hace mucho el gobierno dominicano, falta de respeto a la institucionalidad que nos cuesta tanto dinero en este sistema democrático, mantenerla. Si no, yo decía, pero ¿para qué tenemos las leyes? ¿Para qué tenemos las instituciones? Si no van a funcionar, si no van a operar de acuerdo a lo que plantea la normativa vigente, pues entonces cancelemos esto. Porque estamos sustituyendo las funciones de otros sin ningún tipo de facultad desde el punto de vista legal. Hay que emplazar al procurador a que suspenda este contrato de Odebrecht, que la investigación la inicie y la trabaje el Ministerio Público con responsabilidad, haciendo los interrogatorios, no a Rondón, no al presidente de Odebrecht, a las personas que han firmado contrato con Odebrecht en la República Dominicana, y que se hagan auditorías, y que se haga la auditoría del sistema eléctrico nacional. Nosotros vamos a hacer la auditoría de Punta Catalina y podemos suministrar al Ministerio Público la información. Claro, si la CD nos da los documentos o tendremos que pedirlo en amparo. Pero tiene que hacer eso, tiene que suspender el contrato inmediatamente porque hay un vicio en el origen del contrato que afecta toda esa contratación. Y en segundo lugar, el gobierno puede perfectamente vender Punta Catalina. Bichara decía, bueno, ya yo tengo el 65% hecho y la perspectiva es que termine en el 2018. Pero es que yo no sé cuánto me va a costar Punta Catalina. Es que ni ellos saben cuánto va a costar. ¿Cuánto financiamiento, cuánta ilegalidad más va a costar Punta Catalina? Es que ese es el gran problema. Vamos a seguir pidiéndole préstamos al Congreso Nacional. Pero ¿hasta dónde va a llegar la política de endeudamiento? ¿A quién es que estamos endeudando? No es a Bichara que tiene los problemas resueltos, no es al ministro de Hacienda, no es al presidente Medina, es a la sociedad dominicana completa, es a la desigualdad que estamos sometiendo a este país, es a nuestros hijos, a la falta de oportunidades. Esto va a terminar en un hoyo, nosotros lo decíamos, en un hoyo fiscal que va a ser insostenible y que todos los que trabajamos y construimos democracia dignamente vamos a tener que pagar. ¿Existe posibilidad de que esta situación de la Comisión y el Ministerio Público llegue al Tribunal Constitucional que decida y opine en el tema? Puede pasar, puede ocurrir, pero yo no entiendo por qué todavía estamos pensando que esa comisión va a tener algún tipo de sentido desde el punto de vista de las facultades que tiene para poder legal accionar. No tiene ninguno. Una consejería. Ninguno. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, no hay que nombrar ninguna comisión. Y si quería nombrar una comisión, yo le podría sugerir nombres para nombrar.
que no tenían que ser esos que están ahí comisionados. ¿Hay conflicto ético o de intereses Sí, de miembros de la comisión con el proyecto? Totalmente, en algunos sí. En algunos sí. Sí, ¿Cómo cuáles identificarías? Bueno, el monseñor Agripino Núñez Collado es miembro del consorcio Estrella, que es parte del consorcio de Odebrecht. Entonces, por una cuestión de ética, no debería estar ahí. César Sánchez, por ejemplo, que fue vicepresidente de la CDE, que firmó contrato con Odebrecht, yo creo que tampoco debería estar ahí, porque en este es el caso de Punta Catalina, pero hay 16 casos más de Odebrecht que tienen que ser investigados, que no estamos diciendo que sean culpables los que hayan firmado, ojo con eso, que como abogado no tiene, pero tienen que ser investigados. Es que hay una investigación que tiene que correr, y cuando tú comparas la presión internacional, lo que han hecho otros países con lo que ha hecho la República Dominicana, tú te das cuenta de que no hay coherencia desde el punto de vista del discurso que sale de Palacio y el respeto a la institucionalidad. Entonces, yo siempre digo, si la ciudadanía se empodera, si la ciudadanía sale, como hay un movimiento social ya en las redes, porque las redes, señores, son parte de un engranaje que antes no existía y que ejerce algún tipo de presión y que es muy difícil dominarla desde el aparato del Estado. Si la ciudadanía lo hace, la ciudadanía puede llevar a la legalidad al gobierno. Y este no es el primer caso. Aquí se designó una comisión para el caso de Félix Bautista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Presidida por Pimpo Juan. ¿Qué pasó? Comisión de Ética del Senado. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el caso de los Tucanos? En Braer. Aquí se mencionaron congresistas. Se han investigado esos congresistas. Se le ha dicho a la población. Tiene más de 5 años investigándose. ¿Tú crees, tienes alguna esperanza que en el caso de Brecht aquí pase algo? Bueno, yo la esperanza es lo último que se pierde. Pienso que nosotros, la ciudadanía, si nos empoderamos y las personas responsables, podemos llevar a la legalidad al gobierno. No pierdo la fe. Creo que es un llamado, hay que levantar la conciencia de la gente. También entiendo que la gente está un poco más alerta acerca de los escándalos de corrupción, porque se han sucedido tanto en tan poco tiempo que ya es como la última gotita de agua en el vaso. Y por eso este 22 de enero aunque el hay que ir a la marcha. Aunque el presidente decía, señáleme uno. Bueno, le han señalado a varios probablemente, y de su propio partido, y la mayoría. Y quiero decir, no es mencionar un solo nombre. La mayoría de los contratos más grandes de Odebrecht se han firmado en el gobierno de Danilo Medina, con el actual ministro de Obras Públicas y con Rubén Bichara. Una cosa que el presidente hizo alusión, y sería mi última pregunta, el presidente decía, tenemos que terminar Punta Catalina. Esto significa, en cierto modo, que el Estado Dominicano tiene que estar, no mencionó el subsidio energético, pero obviamente se refería a eso, al subsidio energético. Es una sangría permanente del Estado y necesitamos una solución al tema eléctrico. Entonces, bueno, la solución pero que no Punta hay, Catalina, la solución. eso es lo que quería preguntarte. Para el presidente de la República, Punta Catalina es la solución, obviamente. No es la solución del sistema energético. Ellos plantean una cantidad de megavatios que se van a generar y no es la solución definitiva. Ellos plantean una recuperación de 400 millones de dólares anuales de retorno que se van a tener. Y yo le decía, pero ¿cómo ustedes me plantean retorno si no sabe cuánto va a costar? ¿Cómo tú me dices a mí que tú vas, Faride, invierte 20 pesos en ese celular, tú vas a tener un retorno de 70 anual? Pero yo te digo, ok, me va a costar 20, tú me dices, no, a lo mejor te cueste 300 el celular, pero tú vas a tener 70. O sea, si tú no sabes cuánto es la inversión, no me hables de retorno en temas financieros. Y no me hables de que Punta Catalina es la solución a los problemas energéticos, porque los problemas son más profundos. Y para eso el mismo presidente planteó a principios de su cuatrenio pasado un pacto eléctrico con las demás generadoras, las distribuidoras, aparte de que, señores, ¿cuál es la sostenibilidad de Punta Catalina en un mundo que ha firmado un acuerdo de París por el gran impacto que tiene el cambio climático, que lo estamos sintiendo en República Dominicana, un país tropical en pleno enero, ahora mismo? ¿Qué está pasando en los países? Desarrollo de políticas públicas para eliminar las emisiones de carbono a largo plazo o a corto plazo en materia histórica, 20, 35, 40 años. Y en República Dominicana estamos construyendo una planta a carbón, vendiéndola como la panacea del sistema eléctrico. Ok, por último, Faride, brevemente, ¿puede significar este caso de la Odebrecht la suspensión de proyectos a futuro de ejecución que vengan a resolver problemas que estaban ya como tarea? Bueno, desde el punto de vista de Odebrecht, tú dices, sí. El procurador dijo que ha tomado esa medida cautelar. No será nuevo, no se va a contratar nuevos. Según lo que dijo el procurador, sí, hay que estar ojo avisor con ese tema, porque no sabemos si hay un lobismo ya caminando para otra contratación en otro estamento del Estado. De acuerdo. Bueno, gracias Faride Raful por estar esta mañana. Muchísimas gracias a Faride.